We began yesterday afternoon to look at Genesis chapter 3. Ayer en la tarde iniciamos un estudio sobre Génesis capítulo 3. And for those of you who were not there, I want to just recap a little bit of what we talked about last time. Y para aquellos que no vinieron, quiero hacer un breve resumen de lo que estuvimos estudiando. This is what we're going to spend our time during the Sunday school hour Esto es lo que vamos a estar desarrollando a lo largo de nuestra escuela dominical and during the worship service. y aún también en nuestro sermón dominical. We're going to be unpacking this big chapter in the Bible storyline. Vamos a estar escudriñando todo lo que conlleva este capítulo. Because it's one of these chapters that changes everything. Porque es uno de esos pasajes que cambia todo. I remember when I was in 5th grade, Recuerdo que cuando estuve en quinto de primaria, around the age of 10 years old, tenía más o menos 10 años. that in our school, my teacher brought in a television Mi profesor trajo un televisor al aula and connected it to the NASA live feed. y lo conectó para ver en vivo lo que estaba transmitiendo la NASA. So we could watch the Challenger space shuttle launch. Y vimos cómo el despegue del cohete Challenger. And it was kind of a special launch because there was a teacher that was one of the astronauts. Y fue muy interesante porque uno de los astronautas era una profesora. And so my teacher, who was a woman that year, well, she was a woman every year. Por lo tanto, mi profesora, que era una mujer, estaba ese año con nosotros. And this astronaut teacher was also a woman. Y esa astronauta profesora también era una mujer. So I think she kind of had a bond with this lady. Por lo tanto, yo veo que mi profesora tenía algún tipo de conexión con ese astronauta. And she thought it would be a good educational experience for us kids to watch the launch of the spaceship. Y le pareció a mi profesora pertinente una experiencia bastante enriquecedora para nosotros ver el despegue de este cohete. And it turned out to be an educational experience, all right. Y de hecho sí fue una experiencia que nos educó. Because about a minute into the launch, Porque justo un minuto después de haber despegado el cohete, the space shuttle disintegrated. el cohete se desintegró en el aire. It was a tragic event. Y fue un evento trágico. And even as young kids, Y aún como niños, we knew that this was big. sabíamos aún como niños que esto era un evento grande. We knew that this was heavy and dark. Esto era algo pesado, era algo oscuro. And it was going to change the world. Y esto de alguna otra manera iba a cambiar el mundo. And what we have in Genesis chapter 3 Y lo que tenemos en Génesis capítulo 3 is another event es también otro evento that is heavy and dark, que también es pesado y oscuro. and it changes the world in a profound way. Y también de una manera profunda cambió el mundo. In fact, we live in the reality of what occurred in Genesis chapter 3. Incluso vivimos en la realidad de lo que ocurrió en el capítulo 3 de Génesis. Every day we fight against sin and against the curse, Todos los días peleamos contra el pecado y la maldición de él, against our own flesh, aún contra nuestra carne, against the temptation that comes to us from the devil. aún con la tentación que proviene del diablo. We battle the lust of our eyes También batallamos con la lujuria de nuestros ojos and the lust of our hearts. y con la lujuria de laxivia de nuestro corazón. We fight against the pride of life. También vivimos con la vanagloria de la vida. And all of this comes back to this event in Genesis chapter 3. Y todo eso se resume a lo que sucedió en el capítulo 3 de Génesis. So I thought it would be worthwhile in our time together this weekend Por lo tanto, vi pertinente que en este fin de semana to dig deep into this chapter
para escudriñar bastante sobre este capítulo, to see if we could understand more of it. para ver si podemos entender un poco más de él. But the thing that I really want us to see through it Pero lo que más me parece importante que ustedes vean is the glimmer of hope that exists in this chapter, es también la esperanza que hay en este capítulo, which gives us cause to expect that this is not the way the world is always going to be. una esperanza que nos da para entender de que así no siempre va a quedar el mundo. So while this chapter is very dark and somber, Y no es no es sorry, no es okay. No es un misterio o no es algo que podemos transporganize the words. macabre. Sí, o sea, el capítulo 3 es oscuro, es pesado, no podemos negar eso, There is light that shines through it. pero sí hay luz que brilla sobre este capítulo. We have a God that is holy and righteous. Tenemos un Dios santo y justo, He is 100% just. Él es 100% justo, He is of purer eyes than ever to even be able to look upon evil. Tiene ojos puros y no podrá ni siquiera ver la maldad. And so he must judge mankind for our sin. Por lo tanto, Él debe juzgar a la humanidad por su pecado. But the good news that we find in Scripture Pero la buena noticia que encontramos en las Escrituras is that we also have a God who is kind and merciful. es que también tenemos un Dios bondadoso y misericordioso. He's slow to anger Es, and abounding in steadfast love and mercy. es lento para la ira y grande en misericordia. And he shows us this mercy through his own son, Jesus Christ. Y nos muestra su misericordia a la luz de su Hijo, Jesucristo. So it's my hope and prayer this morning Entonces es mi esperanza en esta mañana that we would exalt in the name of the Lord Jesus Christ, que podamos exaltar al nombre de nuestro Señor Jesucristo and that we would be fueled in our fight against sin y seamos recargados para nuestra pelea o batalla con el pecado. with a recognition of all that is ours in him and through him. Y reconocer de que todo lo que hacemos es por Él y para Él. Yesterday, we looked at the first number of verses. Ayer en la tarde estuvimos viendo los primeros versículos de este capítulo, Génesis 3. We looked in the first 7 verses at some of the different tactics that the tempter uses to lure us into sin. Estuvimos viendo las diferentes tácticas que Satanás utiliza para que caigamos en pecado. Estuvimos estudiando del versículo 1 hasta el 7. And then from, I guess, beginning in verse 7 and going onwards from there, Y del versículo, de la mitad del versículo 7 en adelante, we began to look at some of the consequences from sin. comenzamos a ver las consecuencias del pecado. Some of the results that came as the fallout of that sin. Algunos resultados por la caída. And we looked at 2 of them yesterday, and I want to just recap those for those who were not here. Y estuvimos viendo dos consecuencias del pecado, las cuales quiero resumir ahorita para los que no estuvieron ayer. The first consequence of sin was knowledge. La primera consecuencia de la caída es el conocimiento. And that seems like not a negative thing. Y eso pareciera entonces que no es algo negativo. But I suggested that it was experiential knowledge of evil. Pero yo sugerí que es un conocimiento experimental de la maldad. That Adam and Eve had only up to this point known good. Porque hasta este punto Adán y Eva solo habían conocido el bien. They had only experienced the things that God had created and declared to be very good. Ellos solo habían palpado, experimentado lo que Dios había declarado como algo bueno. But now, having rebelled and sinned against God, Pero ahora ya habiendo rebelado contra Dios y pecado, having listened to the devil, habiendo escuchado a Satanás,
they have now experienced a whole other realm of the moral universe ahora ya han experimentado otra fase de la parte moral del universo, where sin and evil reside. donde el pecado y la maldad están. So their eyes were opened in a sense, Entonces, en un sentido, sus ojos fueron abiertos, but that it was not a good kind of enlightenment. pero no fue un abrir de ojos de una manera positiva. We looked also at the consequence of guilt and shame. También vimos acerca de la consecuencia de la culpabilidad y pecado y vergüenza. We realized that Adam and Eve immediately knew that they were guilty sinners before God. Nos damos cuenta que apenas pecaron, Adán y Eva sintieron una culpa ante Dios por haber pecado. And they had shame in that realization. Y cuando se dieron cuenta de ello, tuvieron vergüenza. And in their shame, Y en su vergüenza, they attempted to try to cover over their guilt ellos intentaron opacar esa culpa que tenían by sewing fig leaves together. cuando cosieron hojas de higo, And that was a pretty pathetic effort. y eso fue un esfuerzo patético tratar de cubrir su vergüenza con esto. Their covering was not sufficient at all. Su vestimenta no fue suficiente en lo absoluto. And I suggested that that is similar to what you and I and the whole world tries to do in our sin. Y eso fue lo que yo sugerí, que también viene a darse cuenta cuando nosotros también hacemos lo mismo y toda la humanidad. We stand guilty before God. Nos sentimos culpables ante Dios, We're exposed. estamos expuestos ante Dios And so we try to cover ourselves, y por lo tanto tratamos de cubrirnos spiritually speaking. en términos espirituales, And we do that all kinds of different ways. y lo hacemos de todo tipo de maneras. We invent religions. Inventamos religiones, We invent certain diseases or afflictions, inventamos algún tipo de aflicciones o enfermedades, psychological disorders. desórdenes psicológicos. We call ourselves victims. Nos llamamos entonces víctimas de ello. We try to lose ourselves in drugs and alcohol Nos podemos sumergir en las drogas y el alcohol, or charity. o incluso en obras de caridad. We try to fool ourselves Nos tratamos de engañar a and nosotros others mismos y a otros and God y a Dios mismo. into thinking that we're actually good people. Cuando pensamos que somos realmente buenas personas. But all of these are pathetic attempts at covering our guilt and our shame. Pero todo ello son intentos patéticos de cubrir nuestra vergüenza y culpa. See, and we left off yesterday with the realization that if our sin and our guilt and our shame are ever going to be covered, Y así, entonces terminamos en la noche de ayer dándonos cuenta que si nos podemos quitar esta culpa y vergüenza, then it's going to have to be God Himself that Tenemos que- covers us. tenemos que darnos cuenta que es Dios quien nos debe cubrir de ello. And hopefully we'll get to see some of that today. Y esperemos entonces que podamos ver de eso en esta mañana. But in this Sunday school, I want us to make a little bit more progress in some of the consequences of sin. Pero en esta escuela dominical quiero hablar un poco más de las consecuencias acerca del pecado. Another consequence of our sin is fear. Otra consecuencia de nuestro pecado es el temor. Hebrews chapter 4, verse 13 Hebreos 4, versículo 13. 4:13. 4:13. Hebreos 4:13. Could you open my book, please? You want me to read it? Yes, please. Do you want your water open? Please. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
So our sin makes us aware of our nakedness, Por lo tanto, nuestro pecado nos hace apercibidos de nuestra desnudez. our nakedness reminds us of judgment, Nuestra desnudez nos recuerda acerca del juicio and judgment rightly instills fear in us. y saber que hay un juicio también puede ponernos ese temor dentro de nosotros. John will say in 1 John that fear has to do with punishment. Juan en su primera epístola dice que el temor tiene que ver con el juicio. Furthermore, we know from Scripture that it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Y también la escritura nos dice que es cosa horrenda caer en manos del Dios airado. And this is what Adam and Eve discovered after they sinned. Y eso es lo que se dieron cuenta Adán y Eva al haber pecado. In verse 8, we read that they heard the sound of the Lord God walking in the garden. Y se nos dice que ellos escucharon a Dios caminar en medio del huerto. And this was a sound that Adam and Eve were quite used to. Y ese sonido al cual ellos escucharon era algo que ya estaban Up to familiarizados. this point, they had experienced wonderful, intimate fellowship with their Creator and God. Hasta ese punto ellos habían experimentado una comunión perfecta y hermosa con su Dios. There were no barriers whatsoever in their relationship with God. No había obstáculos o barreras alguno para tener su comunión con Dios. But that same sound, the sound of God walking in the garden, Pero ese mismo sonido de Dios caminando en medio de ellos en el jardín, which up to this point is a very delightful sound, lo cual hasta ese punto había sido algo deleitoso escucharlo a él. on the other side of sin, Ahora ya habiendo pecado, that is a horrifying sound. ya ahora era un sonido aterrador. So in my house in New York State, En mi casa, en el estado de Nueva York, the main door to my house la puerta principal de mi casa has a very distinct sound when it opens up. tiene un sonido bastante distintivo a la hora de abrirla. I don't know. I think it's because of the rubber weather stripping around the edge of the door. Yo creo que es porque tiene un caucho impermeabilizador It, alrededor de él it forms such a tight seal y genera entonces un roce, un cierre bastante apretado. that when it opens, it makes this really loud sucking sound. Entonces, por lo tanto, al abrirlo se siente que como que se despega la chupa, entonces suena bastante. It goes like, Bueno, hace eso. I don't know. It's really annoying. Bueno, es un poco fastidioso, But it's good security. pero es buena seguridad. Now, when I can imagine that sound is very delightful to my voice. Yo puedo imaginar que ese sonido para mis hijos sí puede ser algo deleitoso. I've got God's been really good to my wife and I. We have 2 boys. Dios ha sido muy bueno con nosotros, mi esposa y a mí, y nos ha regalado 2 hijos. Ages 3 and 11. Los 2 hijos tienen 11 años y 3 años. And I know that most days, when they hear that sound of that door opening, Y yo sé que en la mayoría de los días, cuando ellos escuchan que esa puerta se está abriendo, that's a very delightful sound to es them. un sonido muy deleitoso para I know ellos. that because as soon as I open it, Yo sé eso porque cuando yo abro la puerta, I can hear the sounds of little feet running from one end of the house to the other. yo puedo escuchar cómo esos pequeños pies corren de un lado de la casa al otro. And they run right into my arms and Y ellos corren hacia mis brazos they get lots of hugs and y kisses and tickles. me dan muchas caricias y abrazos y besos. It means that daddy's home. Y eso significa que papi está en And casa. now we can play with whatever we're going to be playing that day. Y podemos darnos cuenta, y ahora es tiempo para que podamos jugar y disfrutar con papá. But I can imagine, on the other hand, Pero también me puedo imaginar en otras circunstancias that if one of those boys has been disobedient or disrespectful to his mother that day, pero ellos se han sido desobedientes o irrespetuosos con su madre durante el día,
then that same sound of the door opening Por lo tanto, ese mismo sonido al abrir la puerta, that is delightful to them que es muchas veces deleitoso para ellos, is horrifying to them. es aterrador para ellos. So they, on those days when they hear the Entonces, en esos días, cuando ellos escuchan esa puerta abrir, I also hear the pitter-patter of little feet, también escucho esos pequeños pies, but they're running in the opposite direction. pero están corriendo en otra dirección They contraria a want la to get puerta. as far away from their father as possible on those Quieren days. alejarse lo más lejos de su papi. It seems to me that a very similar thing is happening in the Garden of Eden. Y creo que sucede algo muy similar en lo que sucede en el capítulo 3 en el jardín del Edén. When they hear that distinct sound of God walking in the garden in the cool of the day, Porque ellos cuando escuchan caminar a Dios en medio del jardín, they run and attempt to hide themselves among the trees. ellos corren y huyen y tratan de esconderse en medio de los arbustos. But of course, that's another pathetic attempt. Pero obviamente vemos que es un intento patético. That's almost as pathetic as the clothes that they had tried to make for themselves. Y es tan patético como aquellos vestidos que se trataron de hacer. Because as the psalmist knows, Porque como el salmista lo sabe, where shall I go from your spirit? ¿de dónde huiré de tu espíritu? Or where shall I flee from your presence? ¿O de dónde huiré de tu presencia? If I ascend to heaven, you are there. Si asciendo al cielo, tú estarás If I ahí. make my bed in Sheol, you are there. Y si bajo a los sepulcros, al Seol, también estarás If I ahí. take the wings of the morning Si cojo las alas de la mañana and dwell in the uttermost parts of the sea, y bajo hasta y incluso si bajo hasta lo más profundo del océano, you know that you can't run from the presence of God. sé que no puedo huir de la presencia de Sí. Dios. He is all-seeing and all-knowing. Él es omnipresente, lo sabe todo. And Adam and Eve are going to discover this as they hide in the uttermost parts of the trees. Y Adán y Eva se van a dar cuenta de eso con el hecho de que ellos se esconden en los arbustos. They're going to realize that nothing is hidden from the sight of Him, Y se van a dar cuenta que nada está escondido delante de Dios, to whom we must give an account. a quien le debemos de dar cuenta. And if that's true, Y si eso es verdad, which I expect you would agree with me is true, y esperaría que todos ustedes estuvieran de acuerdo conmigo que es verdad, then it seems strange to read in verse 9 entonces es algo extraño leer en el versículo 9 that God calls out to the man, "Where are you?" que Dios llama al hombre diciendo, ¿dónde estás? Is the Lord just toying with him? ¿Será que Dios entonces está como que jugando con él? No, it seems to me that this is grace. No, a mí me parece que aquí hay gracia. God not only pursues sinners when we're running away from Him, Dios no solamente persigue a los pecadores cuando aún estamos corriendo de Él, but He graciously calls us. sino que por su gracia nos llama. He calls to sinners saying, "Where are you?" Él nos llama a los pecadores diciendo, ¿dónde estás tú? Not because He doesn't know, No porque Él no sepa, but because He intends that sinners would come out from their hiding, sino porque Él intenta que los pecadores salgan de su escondite. that sinners would simply repent of their sin and their rebellion, Que los pecadores simplemente se arrepientan de su pecado y rebelión. and they would cast themselves on Him for mercy. Y que lo abracen y pidan su misericordia. Let's look at another consequence of sin. Quiero que veamos ahora otra consecuencia del pecado, Division. división. We've already hinted at this the last couple of days, Y ya ayer pudimos ver también que hablamos un poco acerca de ello, that there is great division now on the vertical plane y que también hay gran división en el eje vertical in terms of our relationship with God, en términos de nuestra relación con Dios. where once there was perfect fellowship,
donde alguna vez había una perfecta comunión now there is brokenness. y ahora hay algo quebrantado en ello. And this is all our fault. Y todo esto ha sido culpa nuestra. God is not responsible for this break in fellowship. Dios no es responsable del quebrantamiento de esta comunión. It's our sin that has caused that break in fellowship. Es nuestro pecado que ha hecho que esa relación esté quebrantada. And it's a necessary break in fellowship. Y fue una comunión necesaria, una comunión rota necesaria. It's necessary because, as I said a few minutes ago, God is of such pure eyes that he can't even look upon evil. Fue necesaria y como lo mencioné hace poco, Dios es tan puro de ojos que no puede ver la maldad. What fellowship can light have with darkness? ¿Qué comunión podría tener Dios entonces con la oscuridad, las tinieblas? Inevitably, the man and the woman are going to be driven out of the garden, Indudablemente el hombre y la mujer van a salir del paraíso, away from the presence of God, lejos de la presencia de Dios, and all of their offspring, y, right todo- up to the present day, y todos sus descendientes hasta el día presente, if they're going to have any access to the presence of God, si van a tener algún tipo de acceso a la presencia de Dios, it will have to be mediated. va a tener que haber un mediador entre eso. In the Old Testament, it was mediated through elaborate systems. En el Antiguo Testamento había esa mediación, mediador a lo largo de diferentes sistemas, Like the sacrificial system como el sistema and the sacrificial priestly system y el sacerdocio and the temple and the tabernacle and the temple y el tabernáculo y el templo, had various courts, y tenía varias divisiones dentro del mismo, which represented access to the presence of God. lo cual cada una de esas etapas del templo y tabernáculo representaba un acceso a la presencia de Dios, And only very few appointed people could come into the presence of God. y solo pocas personas podían realmente llegar a la presencia de Dios. But that process was very dangerous Pero aún ese proceso era bastante peligroso and required a lot of blood to be spilled. y requería bastante sangre derramada. Now, we've already seen some evidence also of the division that's taken place on the horizontal plane. Y también vemos algunos quebrantos de comunión en el eje ya horizontal. Sin has created now a division from person to person. El pecado también ha causado divisiones entre personas. And this is something, there is now something between Adam and Eve. Y ahora hay algo entre Adán y Eva. Literally, Literalmente, there's fig leaves between Adam and Eve. literalmente hay hojas de higos entre Eva y Adán. They can no longer be together naked and unashamed. Ahora ya no pueden estar juntos desnudos sin sentir vergüenza. And one of the great consequences of sin is the fracture that we experience in our relationships with one another. Y una de las grandes consecuencias del pecado es ese quebrantamiento de comunión entre los unos y los otros. Look what happens in verse 12. Miren lo que pasa en el versículo 12. This is after God asked Adam if he disobeyed his command. Eso es después de que Dios le preguntó a Adán si había desobedecido su mandato. Again, God isn't asking this because he doesn't know, Ahora, Dios no está preguntando esto porque Él no sepa and he's looking to acquire some new information. y está tratando como de adquirir algún tipo de nueva información que Él no sepa. No, God knows all things, No, Dios sabe todo, but he again is graciously seeking to draw out a confession. pero nuevamente estamos viendo que Él está, por su gracia, llamando a una confesión a Adán, But there is no confession that comes. pero no hay ninguna confesión que viene del hombre. Instead, what Adam's going to do, Al contrario, lo que Adán va a hacer, and here is our English, I'll give you the English expression. y aquí, bueno, aquí les voy a dar una expresión en inglés. He's going to throw
his wife under the bus. Okay, entonces aquí va como a tirar el trapo sucio a la esposa. Ah, What- translate that. Did you translate it literally? What's the No. Spanish equivalent? No, I said that he threw the dirty cloth to his wife. Okay. It's the same in Spanish. They understood. It's the Okay, same. good. So he threw the dirty cloth to his wife? Entonces le tiró el trapo sucio a su esposa. Okay, good. Well, it's not good. That's Bueno, not a good thing no to es do. algo bueno en absoluto. This is the first instance of many instances that will follow in human history Ese es unos primeros intentos de lo que ha de venir a lo largo de la historia de la humanidad. of another pathetic attempt to cover over our sin Otro intento patético para cubrir nuestro pecado and to justify ourselves in the presence of God. y para justificarnos en la presencia de Dios. What Adam does here has become a very popular tactic among human beings. Y aquí vemos que lo que hace Adán es una táctica muy común en medio de los seres humanos. And it's a tactic that we call blame shifting. Y es una táctica de echarle la culpa a los otros, o sea, esquivar la culpa de uno para echársela a los demás, algo así. So let's see this in verse 12. Y veamos esto en el versículo 12. Adam says, "The woman whom you gave me to be with me, she gave me of the Adán fruit of the dijo, tree." la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. That woman, it's her fault. Esa mujer es la culpa de ella. In other words, he's saying to God, En otras palabras, lo que le está diciendo a Dios, don't blame me. le está diciendo, no me culpes a mí, It's her fault. es culpa de ella. I'm not the cook. Yo no soy el cocinero, I just eat whatever she puts on the table. yo solo como lo que ella pone en la mesa. Look at her. Take this up with her. Mira, entiéndete con ella. And this really illustrates the division that comes as a result of sin. Y esto ilustra muy bien la división que causa el pecado. It's every person for themselves. Es cada persona por sí misma. Sin creates a world of competition El pecado entonces genera un mundo de competencia and pointing fingers y de apuntarse los dedos del uno al otro and animosity. y enemistad. Thank you. And listen to how the Apostle Paul describes sinful mankind in Titus chapter 3, verse 3. Y miren cómo entonces el apóstol Pablo en Tito describe esa enemistad. Titus, what? Titus 3:3. Trace. Tito 3:3. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndolos los unos a los otros. We hate each other. Nosotros nos odiamos los unos a los otros. This is part of the fallout of sin. Esto es una de las consecuencias del pecado. And I wonder if all of you have experienced this in your own lives. Y yo me pregunto si cada uno de ustedes han experimentado esto en sus vidas. That even now perhaps there are divisions between you and others. Que incluso ahora mismo pueden haber divisiones entre ustedes. And there's all kinds of reasons for that, I'm sure. Y hay todo tipo de razones o pretextos que estoy seguro que pueden haberlos. And if you were to ask us what the reason is with our conflict with other people, Y si ustedes nos preguntaran acerca de nuestros conflictos con otras personas, we would do that same thing where we blame them. también entonces habría que podríamos apuntar dedos a las otras personas. It's because she did this and that and the other thing. Es porque ella hizo esto, lo otro. But what it really comes down to is sin. Pero lo que realmente está en el fondo de todo es el pecado.
Adam's response also, I want you to notice this. Y también quiero que ustedes noten esto de la respuesta de Adán. It also illustrates the division between man and God. También ilustra una división entre el hombre y Dios. Look at that verse again. Vean otra vez el versículo 12. Verse 12. That woman whom you gave to be with me. Esa mujer que tú me diste. It's amazing what Adam's doing in this chapter. Es asombroso lo que Adán está haciendo en este He's capítulo. pointing his finger at his wife, Está apuntando su dedo a su esposa and at the same time he's pointing his finger at God. y a su vez también está culpando a Dios. Está apuntando su dedo a He's Dios. saying, you gave her to me. Tú me la diste, está diciendo él. God, this is ultimately your fault. Dios, últimamente, es tu culpa. Eve wasn't even my idea, Lord. Y ni siquiera fue mi idea, Dios. I didn't ask for her. Yo no la pedí, You gave her to me. tú me la diste. I was in a coma, Yo estaba en una coma, and the next thing that I know, This is my mistake. this woman, Estaba en coma. there's this woman here. Sí. So I wake up from my coma, and there's this woman here. Bueno, entonces me levanto del coma y ahora veo a esta mujer. And you said that she was supposed to be a helper for me. Y tú me dijiste que ella iba a ser una ayuda idónea para mí. But I'll tell you something, Lord. Pero te diré algo, Dios. I don't know if something went wrong in your design No process, sé si fue que algo sucedió mal, algo malo sucedió en medio de tu proceso, but she hasn't helped me at all. pero ella no me ha ayudado en lo absoluto. In fact, she's really messed things up here. E incluso arruinó muchas cosas. Now we laugh a little bit at Adam's tactic, Y nos podemos incluso hasta reír un poco de la táctica de Adán, but we do the same thing in our sin. pero también hacemos lo mismo con nuestro pecado. You blame the devil, Culpamos a Satanás, which Eve is going to do once God asks her, lo cual Eva va a hacer lo mismo cuando Dios le pregunte a ella. and we even blame God. E incluso nosotros podemos culpar al mismo Dios. You stand condemned before God because of your sin, Estamos condenados ante Dios por nuestro pecado and you say, don't look at me, Lord. y aún tenemos el descaro de decir, no me mires a mí, Dios. You're the one who, for whatever reason, Y por X o Y razón, tú you're the one who had me grow up in poverty and abuse. Tú fuiste el que me permitiste que yo creciera en la pobreza y con los abusos. You're the one that gave me the parents that you gave me, Tú fuiste el responsable de darme esos padres que yo tuve, or the husband that I have. o ese esposo que yo tengo. But the fact that we do this, Pero el hecho de que hagamos eso, it just compounds our guilt. simplemente comprime nuestra culpa. This is our problem. We stand guilty because of our sin. Ese es nuestro problema, que somos culpables de nuestro pecado. And all of our efforts to try to solve our sin problem Y todos los esfuerzos que hacemos para cubrir ese pecado, end up just increasing our sin and our guilt. simplemente lo que hacen es incrementar más nuestro pecado y nuestra culpabilidad. We use the expression that we're just digging our hole deeper. Se va a entender una expresión, es que simplemente estamos cavando nuestro hueco más profundo. And so we can say with the Apostle Paul, Por lo tanto, podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo, "O wretched men that we are, miserables hombres que somos, who will deliver us from these bodies of death?" ¿quién nos librará de esos cuerpos de muerte? And the answer that comes back Y la respuesta que se nos da, is, thanks be to God gracias sea a Dios for our Lord Jesus Christ. por nuestro Señor Jesucristo. Let me just suggest this to you as we close, Y ahora quiero, para ir culminando, sugerirles o decirles esto. that our instinct to shift the blame Nuestro instinto de culpar a otra persona is slightly right. incluso puede haber algo de certeza. What I mean by that is that we can't stand under the weight of our sin and our guilt. Y lo que quiero decir es que no podemos soportar todo el peso de nuestro pecado y culpa.
we can't bear our own guilt and shame No podemos soportar nuestra propia culpa y vergüenza, and our fear and our division with God, y nuestro temor y nuestra comunión rota con Dios, our conflict with man. nuestro conflicto con el hombre. We can't deal with this at all. No podemos soportar todo esto. We can't justify ourselves. No podemos justificarnos por sí mismos. There's no work that we can do to solve it. No hay ningún tipo de obra que podamos hacer para solucionarlo. So what we desperately need Porque lo que nosotros desesperadamente necesitamos is that we need to be justified es que nosotros seamos justificados by a divinely ordained shifting of the blame. por algo que proviene de la divinidad que realmente dirige a nuestra culpa hacia otra persona. We need our guilt and our shame and the penalty for our sin Nosotros necesitamos que la culpa de nuestro pecado y vergüenza shifted onto somebody else sea dirigido hacia otra persona so that they can take it and bear it para que lo puedan tomar y realmente soportar and satisfy God's wrath against it, y satisfacer la ira de Dios, so that our relationship with God and with others can be restored. para que nuestra relación y comunión sea restaurada con Dios y también con los hombres. We'll talk more about that exciting possibility Y estaremos hablando de esa posibilidad bastante gozosa in the worship service in a few minutes. en el sermón dominical.